Esta es la tercera clase del capítulo 2 de Estadística para la carrera de Contador Público y Auditor. El día de hoy vamos a conversar acerca de dos tipos de modelos alternativos para regresión y predicción en base a formas no lineales de relación entre variables. Hasta ahora nosotros habíamos visto, ¿cierto?, el caso donde existía causalidad lineal, confirmada a través de la correlación, y luego estimamos mediante mínimos cuadrados ordinarios. Ahora vamos a ocuparlos también, pero bajo otra perspectiva. Las palabras claves del día de hoy son causalidad, mínimos cuadrados ordinarios, regresión polinomial, regresión exponencial, estimación y variabilidad explicada. Bueno, retomemos, ¿cierto?, lo que estábamos haciendo en la clase anterior, ¿cierto?, con esta relación entre costos y renta, ¿vale? Aquí nosotros determinamos, ¿cierto?, analizamos todo el tiempo de que esto era una tendencia ascendente, positiva, ¿cierto? Y lo siguiente era determinar si es que en realidad podíamos efectuar una regresión, es decir, medir causalidad. Es decir, que el costo podía predecir a la renta. Ese análisis nosotros lo hicimos y dijimos que sí existía causalidad desde el costo hacia la renta. Eso nos permitió llegar a estimar, ¿cierto?, una recta de regresión, que es la línea roja, con un intercepto y una pendiente, que permitiera predecir los valores que están en el puntito azul, de la mejor manera posible. Para eso nosotros recurrimos al método de mínimos cuadrados ordinarios, que nos asegura que esta recta es la más óptima entre todas las posibles. Bien, considerando esto, la forma matemática de la relación lineal que habíamos expresado la vez anterior está dada por esta ecuación, donde i es igual a un coeficiente a más un coeficiente b por x más un epsilon. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. A es el intercepto, b es la pendiente y epsilon es el error, ¿ya? Que si recordamos bien, el error solamente es un error teórico. En la práctica nosotros no conocemos ese error, por lo tanto no podemos acceder a él. Miremos ahora este otro caso. No está muy relacionado con la parte de contable, pero sí es un fenómeno que ocurre, que es relacionar la presión atmosférica con la humedad. Esta relación de aquí ya no es lineal. Ya, si ustedes lo ven, tiene una caída desde este valor 1007 hasta el 1011 por acá, y luego sube nuevamente en un ritmo muy parecido. ¿Ya? Y esto ya no es una recta. Esto ya tiene más una forma, digamos, de parábola. ¿Ya? Recuerden que parábola es una forma geométrica, es una cónica, como a lo mejor lo vieron en cálculo. ¿Ya? Es una parábola esta, que se abre hacia arriba. Es decir, valores pequeños de la presión con valores altos de la presión generan alta humedad, pero hay una zona entre 1009 y 1013 que ya es más baja, ¿vale? Entonces eso configura una forma de U, para que lo tengan más presente. Entonces, en este gráfico de dispersión notamos que hay una forma como de parábola en las coordenadas de los datos. Esto hace que la relación no sea lineal. Entonces, podemos proponer una forma polinomial de esto, pudiendo ser cuadrática o cúbica o etcétera. ¿Sí? Esto tiene que ver con la potencia que vayamos a elegir en el polinomio. Veamos otro ejemplo. Miren, este otro ejemplo toma una variable x que está entre menos 4 y 4 y una variable y que está aproximadamente entre menos 20 y 20. En este caso, la línea azul corresponde al fenómeno real, el comportamiento del fenómeno real. La línea verde es lo estimado por el modelo. Y la línea roja, digamos que es una banda de confianza. ¿Ya? Es una banda en donde pueden estar los verdaderos valores de la predicción. ¿Ok? Esta relación no es lineal, tampoco es cuadrática, no es parábola tampoco. Podría ser algo cúbico esto. ¿Ya? Cuando tiene forma de S, podemos suponer que es un polinomio cúbico. Por ejemplo, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, al menos puede ser impar. ¿Ya? Esas son cosas que tienen que ver con álgebra también, ¿eh? Con el grado de un polinomio, ¿cierto? Si tiene grado par o impar, etc. ¿Ya? Esas son cosas que ustedes pueden repasar en otro momento.
Bueno, antes de hablar de función de regresión polinomial, consideremos primero que exista una relación polinomial y que teóricamente pueda ser causal. En este caso, la forma de representar algebraicamente una función de regresión polinomial es esta. ¿Ya? Fíjense, es i igual a el coeficiente a más el coeficiente b1 por x, y después aparecen otros coeficientes, pero con potencias de x. Por ejemplo, acá aparece un b2 con x cuadrado. Después, hasta posiblemente un x a la n. ¿Ya? Aquí depende el valor de n en realidad. Y al final, el error. Entonces, acá la i sigue siendo la variable dependiente, a es el intercepto de la ecuación, sigue teniéndolo. Ahora, ya no es un coeficiente único acompañando la x, sino que son n coeficientes. Son constantes asociadas a las potencias de x. ¿Ya? Por ejemplo, si el polinomio es de segundo grado o cuadrático o una parábola, ¿ya? La función es y igual a más b1x más b2x cuadrado. O sea, el efecto no solamente es lineal, sino que también es cuadrático para generar la parábola. E o epsilon es el error. Ya eso ya sabemos que lo que es, ¿cierto? Contiene toda la información que no es capaz de ser explicada por las variables, que en este caso es la misma, pero con potencia, con las potencias de la misma. Esto ya tiene que considerarse para poder proponer una función de este tipo. ¿Ya? Aquí está la interpretación que les acabo de decir. Bueno, un aspecto importante que es clave para poder captar esto es el hecho de que al elegir el grado del polinomio tenemos una forma asociada. ¿Ya? Acá hay tres opciones. Por ejemplo, si n es impar, ¿ya? No sé, 3, 7, 9, 15, 21, lo que sea, obtenemos una función con una gráfica en forma de S, ¿ya? Como esta que les mostré hace poco, ¿ya? Esta tiene como forma de S. Ahora, si n es par, 2, 4, 6, 8, 10, lo que sea, obtenemos una función con gráfica en forma de U, ¿ya? O una parábola, como la primera, ¿ya? Esta sugiere una forma de un polinomio con grado par, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, etc. Y, y si n es igual a 1, o sea, nos quedamos con el primero solamente, bueno, obtenemos una regresión lineal, ¿ya? Que es la que teníamos antes, ¿vale? Entonces, esto, aparte de ser una regresión lineal, se le pueden añadir más términos con respecto a la variable independiente, pero elevados a distintas potencias. Bueno, en este caso, ¿cierto? La parábola obtenida mediante mínimos cuadrados ordinarios con los coeficientes es esta que está aquí, miren. ¿Ya? Y es igual a 30.122 menos 59.613x más 0,0295x cuadrado. ¿Ya? Esta es la función de regresión muestral asociada a estos datos y que cumple con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? ¿Ven que resulta bonito, no? ¿Ya? Aquí esto indica de que en realidad es muy factible de que la estimación que logramos es buena. ¿Ya? Porque pasa cerca de casi todos los puntos. Bien. Antes de pasar al cálculo de estos valores, quiero saber si es que hay alguna pregunta, por favor. Si es que hubo algún concepto todavía que no haya quedado claro. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo regresión ahora de tipo polinomial, no lineal. Bien, gracias Rocío, gracias Francisca. Continuamos. Bueno, ahora viene el tema de encontrar estos valores, ¿ya? 30.000 y tantos, 59 y tantos y 0,0295. Bien, primero vamos a definir lo que es la función de regresión polinomial muestral. Es la curva estimada a partir de los datos y permite realizar predicciones de tipo polinomial. ¿Ya? Que en el fondo es lo mismo que en la ecuación de la recta, ¿ya? Pero agregándole los términos cuadrático, cúbico, a la cuarta, etc. ¿Ya? Hasta el último. ¿Ok?
En el fondo es replicar la misma ecuación lineal, pero agregándole los demás términos que faltan. Por ejemplo, si en este caso, como es polinomial de segundo grado, solamente tiene 3 términos. Tiene el a gorro, ¿cierto? B1 gorro por x y B2 gorro por x cuadrado. Nada más. El resto no está. Si es de grado 3, ¿cierto? Se le agrega al cubo. Si es de grado 5, se le agrega 4 y 5. ¿Vale? Esto implica que, a partir de la información proveniente de los datos, se puede estimar una curva que pase cerca de todos los puntos, al igual que en el caso anterior. Sin embargo, pueden trazarse infinitas curvas. ¿Existe alguna que sea óptima? Bueno, eso nosotros ya lo sabemos. ¿Ya? Ya sabemos cómo obtener la curva óptima, utilizando, también el método de mínimos cuadrados ordinarios. Exactamente igual que como lo hicimos antes. Con la diferencia, ¿ya? Y ahora les pido bastante atención, que ya no solamente tenemos dos coeficientes, sino que tenemos n coeficientes más 1. ¿Ya? Por ejemplo, si el polinomio es de grado 2, tenemos que estimar 3 coeficientes. A gorro, B1 gorro y B2 gorro. Si el polinomio es de grado 3, tenemos que encontrar A gorro, B1 gorro, B2 gorro y B3 gorro. O sea, 4 coeficientes. Esto va a determinar también el número de ecuaciones que haya que resolver y el número de incógnitas. Vamos a ver el tema este. Bueno, al igual que la regresión lineal, se toma la expresión de epsilon al cuadrado, ¿cierto? El error, en términos de los demás componentes, ¿ya? Aquí los demás componentes son todos estos. I, A, B1 hasta Bn, X hasta Xn. ¿Ya? Entonces, la función que hay que optimizar con derivada, ¿cierto? Es esta. ¿Ya? Recordemos que la regresión lineal solamente la teníamos hasta aquí. Pero ahora le agregamos todos los términos polinomiales que sean necesarios. ¿Ya? De todas maneras, aquí nosotros no nos vamos a quedar tanto en el desarrollo teórico de esta parte, ya, porque en realidad son hartas ecuaciones, ya. Se los advierto. Miren, el primer paso es derivar esta expresión respecto a cada uno de los coeficientes. Es decir, derivar respecto de A y también respecto de B1, B2, B3 hasta Bn. Esto hace que se obtengan n más 1 funciones nuevas o expresiones nuevas. O sea, derivar esta expresión por cada uno de estos. Bueno, uno obtiene más o menos algo así. ¿Ya? Insisto, no voy a entrar en detalle con esto, solamente es para que ustedes sepan cómo va resultando esto. ¿Ya? Aquí está la derivada con respecto a el primer caso. Luego con respecto a B1 queda esto. Con respecto a B2 queda esto. Y así hasta el último. ¿Ok? Luego de eso, se hace el despeje, como habitualmente se hace, ¿cierto? De esto para obtener las llamadas ecuaciones normales, que son estas que están aquí. ¿Ya? Vuelvo a insistir, esto es solamente algo general, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí que lo entiendan, ¿ya? Yo les voy explicando. Acá arriba está lo que tiene que ver con el coeficiente A, la suma de los i, A por n, por el total de datos, más B1 por la suma de x, más B2 por la suma de x cuadrado, y eso se va haciendo de forma progresiva hasta el último. Luego de eso, cada uno de estos términos se multiplica por xi. Xi por i, xi por n, xi por xi x cuadrado, xi cuadrado por x, xi cubo, se le aumenta un grado. ¿Ya? Si ustedes observan, queda así. X cuadrado, x cubo, x cuarta, x a la n más 2, hasta llegar al último. ¿Ya? Insisto, solamente esto es por cultura, ¿cierto? De que existe una cierta cantidad de ecuaciones a resolver. La ventaja es que acá todos estos que tienen sumatoria son todos valores conocidos a partir de los datos. Y n. Las incógnitas son A, B1, B2 hasta Bn. ¿Vale? Bueno, vamos a ocupar esto, ¿no? Para encontrar la ecuación, ¿cierto? Que obtuvimos, que estaba en la imagen. Los datos son estos, ya para que ustedes lo puedan replicar en casa. Aquí están los datos de humedad y los datos de presión. Ya recuerden que presión es la X y humedad es la Y. Bueno, tomando los datos de esta tabla y según el gráfico, consideramos que una función cuadrática
con grado 2 es la mejor opción. Las ecuaciones normales se transforman en las siguientes. Bueno, como tenemos un grado 2 del polinomio, vamos a tener 2 más 1 ecuaciones, o sea, 3. ¿Ya? En donde la primera ecuación dice el total de i es igual a a por n el total de datos, más b1 por el total de x, más b2 por el total de x al cuadrado. Es decir, se toma cada dato de x y se eleva al cuadrado y luego se suma. La segunda ecuación es la suma de x por y es igual a por la suma de xy, más b1 por la suma de xy cuadrado, más b2 por la suma de xy al cubo. Y lo de abajo es la suma de x cuadrado por y, igual a por la suma de x cuadrado, más b1 por la suma de x cubo, y b2 por la suma de x a la cuarta. Son hartos términos, ¿ya? Imagínense un polinomio de grado 5, de grado 6, ¿ya? Se alarga un poquito la cosa. ¿Ya? Pero este es el caso más simple. Lo bueno es que todo esto que está en rojo, bueno, la n también, ¿ya? Son datos, números, que nosotros encontramos en los datos, ¿ya? Uno puede calcular la suma de y, la suma de x, la suma de lo x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, estas multiplicaciones de acá y todo eso. Lo único que no sabemos todavía es a, b1 y b2. Bueno, traspasando la información a las ecuaciones, nos queda esto. ¿Ya? Nos quedan estos numeritos que están acá. Ustedes lo pueden replicar después, ¿ya? Entonces, a partir del despeje de este sistema de ecuaciones, obtenemos esto. Precisamente los valores que se obtienen en la gráfica que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, con esto uno puede predecir, ¿cierto?, la humedad en función de la presión. ¿Ok? Entonces, hemos ocupado lo mismo que en la regresión lineal, ¿ya? Pero ahora considerando 3 incógnitas en este caso. ¿Vale? Entonces la ecuación queda de esta manera, ¿verdad? 30.122 menos 59.613 por x más 0.0295 por x cuadrado. Ahora podemos efectuar predicciones. Por ejemplo, si la presión vale 1010, entonces la predicción de la humedad es de 5.82. Es decir, si se tiene una presión de... no, es 0.582 acá, corrijo. Entonces ya con esto uno puede ir reemplazando y hacer el cálculo. Bueno, con respecto a la evaluación del modelo, uno puede ejecutar de todas maneras el R cuadrado, ¿cierto? Tomando arriba la suma cuadrática residual, que es de la I menos su predicción al cuadrado, y abajo la suma de cuadrado total, tomando el dato menos la media al cuadrado. Y luego restándoselo a 1. Eso da un R cuadrado de 0,8952, que es bastante alto. Recuerden que este llega hasta 1, ¿ya? Al 100%. Este es un 89%. O sea, el efecto lineal y cuadrático de la presión son capaces de contribuir casi en un 90% a explicar la variabilidad de la humedad. Ojo, acá el teorema R cuadrado igual a correlación al cuadrado no se debe usar, ¿vale? Esto ya no sirve cuando tenemos más de una variable. En este caso el modelo tiene 2, x y x cuadrado, por lo tanto ya este teorema no sirve. ¿Vale? Esta es la primera parte, ¿ya? Regresión de tipo polinomial. En resumen, cuando proponemos una regresión polinomial, lo vemos a partir del gráfico de dispersión. Luego de eso, generamos las ecuaciones normales, resolvemos el sistema de ecuaciones y logramos obtener los coeficientes. Esos coeficientes, ¿cierto? Ya después nos sirven para hacer predicción y hacer la evaluación del modelo. ¿Ya? Y es una alternativa no lineal a la regresión lineal. Bien, quiero saber si es que quedaron dudas hasta ahora. O si es que estaban tomando algún apunte, ¿cierto? Como para regresar.
¿ya? Lo importante es que los pasos a seguir en esto, los pasos a seguir en esto tienen que ver con determinar el modelo más adecuado, elegir el grado del polinomio, obtener las ecuaciones, resolver, calcular las predicciones y la evaluación. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al siguiente tipo de modelo no lineal que corresponde a la regresión de tipo exponencial. Ahora, ya que tenemos un poquito más de manejo con esto, es posible extender la idea de modelos de regresión lineal. ¿Ya? Supongamos que, por ejemplo, la relación entre x e y es de tipo exponencial, como esta formulita que está aquí. ¿Ya? Donde a ahora multiplica a b elevado a x. ¿Ya? Aquí ya no es una suma, ¿vale? No es una suma de a más bx más epsilon, ya es una a por b a la x. Esto que está aquí no es lineal, ¿ya? En lo algebraico ya no es lineal. Lo que hacemos, ¿ya? Es hacer la siguiente transformación. Atentos aquí, dice, si hacemos ahora y asterisco como el logaritmo de y, a asterisco como el logaritmo de a y b asterisco como el logaritmo de b, obtenemos, sí, una ecuación lineal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque al aplicar logaritmo en esta multiplicación, ¿cierto? Recordemos que al logaritmo de una multiplicación se separan y queda el logaritmo de a más el logaritmo de b a la x. Y luego, el logaritmo de una potencia, bajamos el exponente y le calculamos el logaritmo a la base. Por eso queda el logaritmo de b por x. ¿Ya? Y logaritmo de y es y asterisco, logaritmo de a es a asterisco y logaritmo de b es b asterisco. Entonces ahora con esto nos queda una forma lineal, ¿ya? Que es la que ya sabemos hacer. Esto se llama un modelo linealizable, ¿ya? O intrínsecamente lineal, se dice de las dos formas. Bueno, la manera de estimar esta ecuación nueva, ¿cierto? Con la variable acá transformada y estas también, es igual que en el modelo de regresión inicial, utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Y también aquí sacamos a gorro asterisco y b gorro asterisco, de la misma forma que antes. ¿Ya? Y luego de eso, para saber en realidad cuáles son las predicciones de la variable y, lo que hacemos ahora es retornar a los valores iniciales. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomando en este caso la base que nosotros elegimos para hacer el logaritmo, que generalmente es base 10 o base e, logaritmo natural, ¿ya? Y calculamos potencia elevado a por potencia elevado a b por elevado a x. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿ya? Entonces la idea es volver a esto de aquí. Bueno, en este caso vamos a tomar estos dos datos que están acá, volumen y presión. ¿Ya? Estos son medidas más eh, del área pluviométrica. ¿Ya? Esto es como presión del aire y volumen de las masas de agua. Si graficamos esto nos da algo así. ¿Ya? Nos da una curva claramente exponencial. Esto no es parábola, ni tampoco es una recta. O sea, uno podría pensar que esto es una recta, podría servir, ¿ya? Pero si uno estima una recta, no le va a dar la misma efectividad en la predicción que si fuese exponencial. Bueno, el gráfico de dispersión denota un comportamiento de tipo exponencial. Entonces, lo ideal es llegar a esto, a una función de regresión muestral de este tipo. Al hacer las transformaciones, ¿cierto? Podemos ahora generar las ecuaciones normales que están aquí. Esto es lo mismo, ¿ah? Pero con la única diferencia es que acá aparece y asterisco, a asterisco y b asterisco. ¿Ya? No, eso no es ninguna diferencia. ¿Sí? Eh, Ahora, en vez de usar y asterisco, ocupamos logaritmo de i. ¿Ya? Y esa es la única diferencia que hay. En un modelo de regresión normal, ¿cierto? Sin transformaciones, es la suma de i. Pero en este caso, como lo transformamos, queda la suma de los logaritmos de i. Y acá es la suma de x por los logaritmos de y. ¿Ya? No se preocupen porque vamos el viernes, ¿cierto? En la práctica vamos a resolver este tipo de cosas.
¿Ya? Lo mismo acá. Acá las incógnitas son A asterisco, B asterisco, en ambos casos. Bueno, tomando los datos anteriores, ¿cierto? Recuerden que todas estas sumatorias son valores conocidos, por lo tanto no hay que despejarlos ni nada, ¿cierto? Obtenemos esto. 11,695 igual a 206 A asterisco más 6 B asterisco y 383 igual a 8886,66 A asterisco más 206 B asterisco. Este es un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Con dos incógnitas, no es difícil de resolver. Y obtenemos esto, que A asterisco gorro es 2,3 y B asterisco gorro es menos 0,01. Ojo, esto todavía no se interpreta porque todavía no hemos llegado a los valores de A gorro y B gorro. Estos son A asterisco gorro y B asterisco gorro. ¿Ya? Con eso completamos el primer proceso, que es obtener la forma de regresión lineal. ¿Ya? La desventaja es que esto solamente nos permite predecir el logaritmo de i. ¿Ya? Para obtener predicciones de i, aplicamos en este caso 10 elevado a cada coeficiente. ¿Ya? A cada coeficiente y obtenemos los valores de A gorro y B gorro. ¿Ya? En este caso, A gorro era 199,53 y B gorro es 0,98. ¿Ya? Y con esto, con esta ecuación de acá, sí que sí podemos hacer las predicciones. Con esta, no. ¿Vale? Bueno, aquí está la gráfica, ¿cierto?, de la función exponencial con los datos también encima. ¿Ven? ¿Ven qué pasa cerquita de todas? ¿Ya? Ahí está el resultado. Bueno, luego de esto es momento de hacer las predicciones. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Con esta función obtenemos estas predicciones. Acá el valor original era 61,2 y esta era 66,62. Ya un poco, está cerquita. Esta de acá es 49,5 y esta de acá es 57,25. Ya está un poco lejana. Esta de acá, 37,6 con 46,21, también está un tanto lejana. 28,4, 33,25. Esta está un poco más cerca. Acá 19,2 y 18,17 se acercó bastante. Y acá 10,1 con 3,96 ya estuvo bastante lejana. ¿Ya? Pero también depende de cuántos datos son. Aquí son poquitos, son 6. ¿Ya? Cuando uno toma muchos datos y el comportamiento se ve más o menos claro, ¿ya? Es mucho más eficiente el modelo. Bien. Entonces, la regresión exponencial, lo que uno hace primero es transformar los datos para que sea un modelo lineal, se estima como modelo lineal, pero después hay que devolverlo a función exponencial. En este caso lo hicimos con logaritmo en base 10. Entonces, como calculamos logaritmo en base 10, de vuelta lo que tenemos que hacer es 10 elevado al coeficiente para volverlo a su lenguaje original. Si es logaritmo natural, lo que hacemos después es tomar e elevado a el valor obtenido. ¿Ya? Y con eso volvemos al lenguaje original también. Bueno, el resumen del día de hoy es el siguiente. Es posible plantear un modelo de regresión polinomial utilizando la variable independiente y hasta n potencias de la misma. ¿Sí? Uno puede elegir las que uno desee, ¿cierto? Mientras pueda estimar bien los datos. Aunque igual no se recomienda mucho utilizar polinomios tan extensos, ¿ya? Porque eso lo que hace es generar un problema de sobreajuste. Un problema de sobreajuste es cuando los datos son tan perfectamente ajustados que cualquier dato nuevo que tú ingreses a la ecuación se te va a equivocar. ¿Ya? Va a estar fuera del rango. ¿Ya? Entonces, por lo general se recomienda de segundo grado, tercer grado, hasta cuarto grado. ¿Ya? No más que eso. Luego, la forma de estimar esta regresión polinomial es la misma mediante el uso de mínimos cuadrados ordinarios, teniendo que resolver n más 1 ecuaciones. Nosotros vimos el caso de polinomio de grado 2, hay que resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En el caso de un polinomio de grado 3, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y así sucesivamente, ya el costo de cálculo ya se empieza a elevar mucho.
También es posible plantear un modelo de regresión exponencial cuando vemos tal comportamiento en el gráfico de dispersión. Lo vimos en el caso de recién. ¿Ya? Primero hay que detectar que exista un cambio exponencial y luego de eso tomar la decisión. Para poder hacer esto, se debe aplicar una transformación previa basada en logaritmos para poder utilizar mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Si usted no hace la transformación, no lo puede aplicar. ¿Ya? Así de simple. Finalmente, ambas son formas alternativas de hacer predicciones cuando las relaciones no son lineales. Existen un montón más, ¿ya? Pero no alcanza a ser el objetivo de este curso, por lo tanto va a quedar para aquel o aquella de ustedes que quiera conocer más en profundidad. Con esto finalizamos el segundo capítulo de nuestro curso para ya a partir del próximo estudiar lo que son las probabilidades. Ahí vamos a ver reglas clásicas de probabilidad, vamos a ver probabilidad de conjuntos, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, ¿ya? Entre otras cosas.